Hermano, que el Señor le bendiga. Es un privilegio compartir la palabra de Dios en un día tan especial como es el Día del Pastor. Y vamos a buscar en nuestras Biblias uno de esos pasajes y vamos a estar viendo varios pasajes, incluido estos que algunos que el hermano Luis Alberto leyó, y vamos a buscar en el libro de Hebreos capítulo 13, el versículo 7. Y dice ese pasaje, ese versículo: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Señor, te adoramos. Señor, te glorificamos. Ante todas las gracias, Señor, por este ministerio. Y te pedimos, Señor, que seas tú que hable a cada uno de nuestros corazones. Y tú conforte a cada uno de los pastores en su ardua labor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como dijo el hermano Luis Alberto Díaz, en todo el territorio nacional, las Asambleas de Dios celebra el Día del Pastor. Y es un día especial porque nos reunimos para celebrar, para agradecer, para valorar y dar la importancia de lo que constituye el ministerio pastoral. Y esto porque ellos han sido a una labor única, han sido llamados a una labor única. Esa labor es de guiar, de proteger y de cuidar el rebaño. Yo diría, conforme al corazón de Dios. Y ese ha sido el tema que yo he querido poner a este mensaje. Pastor conforme al corazón de Dios. Y desde el Antiguo Testamento, el Señor ha trabajado en la selección específica del líder, en la selección adecuada para dirigir al pueblo de Israel en las diferentes situaciones por las cuales ellos se enfrentaron. Y en el libro, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, Jeremías fue uno de los profetas que le tocó la difícil tarea de guiar, de dirigir al pueblo en situaciones que eran difíciles. El pueblo de Israel en ese momento histórico, en esa etapa histórica, cayó en idolatría, se apartaron del Señor y fue necesario, el pueblo de Israel estaba al borde de la destrucción, alejamiento de Dios, y salvo algunos reyes fueron más o menos alineados en el caso de Josías, pero hubo mucha idolatría y el Señor a través de Jeremías tuvo que dar palabra de juicio, dar palabra de lo que era un comportamiento inadecuado, de lo que eran las consecuencias. Pero en el capítulo 3 de Jeremías, en el versículo 15, a pesar de esa palabra de juicio, a pesar de esas situaciones difíciles o de las consecuencias de su pecado, había una palabra de esperanza. Y dice Jeremías 15, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia.
Y yo creo que ese es un mensaje para todos nosotros en esta mañana. A pesar de las turbulencias por las que vivimos, a pesar de los entornos difíciles, el Señor ha prometido que dará pastores conforme a mi corazón, que apaciente con sabiduría, con inteligencia. Y yo agregaría, esto fue en el Antiguo Testamento, que la mayor sabiduría que los pastores pueden tener en estos tiempos, la del Espíritu Santo. Son muchas las situaciones por las cuales ellos se tienen que enfrentar y cuando Luis Alberto hablaba sobre la historia, nosotros aquí vivimos en la ciudad, pero cuando nosotros nos transportamos 30, 40 o 50 años atrás, cuando los pastores tenían que estar en pueblo, y todavía en algunos lugares de nuestro territorio, es así. Los pastores se convierten en referencia de la comunidad, solucionar conflictos de herencia, asesoría en asuntos de salud, ayudar en muchísimas limitaciones espirituales, físicas. Y este pasaje juega un papel fundamental. Daré pastores conforme a mi corazón. Pero cuando hablamos conforme al corazón de Dios, es decir, líderes que reflejen el amor de Dios, que reflejen la compasión de Dios, la sabiduría de Dios. Y no solamente esa enseñanza humana o esa asesoría humana, sino también esa asesoría divina. Y por eso, cuando se pide una consejería a un pastor y en un momento dado no fue la respuesta que yo deseaba, te está respondiendo posiblemente una persona conforme al corazón de Dios. A veces, el día pasado tengo una persona que fue donde me contó que fue buscando una asesoría donde la pastora, bueno, pues la recomendación fue orar. La persona estaba abrumada. Oye, pero ella lo que me dijo fue que ore. Bueno, posiblemente quería, no, tú tienes que hacer. Pero al final, la solución fue la oración. A través de la oración esa persona encontró la salida a su situación. El llamado pastoral es muy retador y demandante, y esto debido a los muchos sacrificios que en ocasiones tienen que realizar. Y en la mañana de hoy vamos a ver varios pasajes. Uno de ellos está en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Y el capítulo 4 de Efesios nos presenta una serie de herramientas que son poderosas y un recordatorio de que la vida cristiana no solamente es mi vida individual, sino que es la vida en comunidad. Y que el desarrollo mío depende de la congregación, depende del desarrollo de toda la iglesia. Y en cierta forma ese capítulo 4 dan herramientas de cómo debe de funcionar la iglesia. Un pasaje, y nos vamos a enfocar en este momento en el versículo 11, pasaje muy conocido. Capítulo 4, versículo 11, y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y nos vamos a enfocar en esos dos últimos, pastores y maestros. Y si durante estos 45 años esta iglesia ha permanecido, es porque Dios constituyó aquí pastores y maestros. Y dice, y sigue diciendo ese pasaje, el versículo 12, a fin de
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y los pastores cuidan de la iglesia, guían, la protegen, cada día seleccionando en base a las necesidades cuál es la enseñanza adecuada para el crecimiento, para la edificación. Mostrando compasión y siendo guía espiritual. Y la enseñanza es vital, porque es donde nos nutrimos para conocer de la palabra de Dios. O sea, el apóstol Pablo, con estos pasajes, es lo que está diciendo: los pastores, los maestros, son vitales para que nos perfeccionemos como santos, para que nos edifiquemos en el cuerpo de Cristo, todos nosotros juntos. Sin ello es imposible. Y un pasaje también que leyó nuestro hermano Luis Alberto en Hebreos capítulo 7. Hay unas recomendaciones para cada uno de nosotros. Y ese libro de Hebreos, en ese capítulo 13, hay varias recomendaciones e instrucciones para cada uno de nosotros como miembros de cómo debemos de ver el ministerio pastoral. Y dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores. Y nos vamos a quedar en esa primera parte de ese versículo. Y yo me estaba preguntando qué vio posiblemente el escritor de este pasaje, que le recomienda: acuérdense de sus pastores. ¿Por qué? Porque son aquellos que nos enseñan la palabra. Esto implica una relación de respeto y de agradecimiento. Es un mandato que invita a toda la comunidad, a todos nosotros, a que reflexionemos sobre el impacto positivo de los pastores. Y yo creo que este mensaje es porque como seres humanos a veces se nos olvidan las cosas positivas. Hay personas que el agradecimiento a veces es difícil recordarlo. Y por algo este escritor dice: acuérdense de los pastores, pero él sigue diciendo: porque ellos hablaron la palabra de Dios. O sea, lo que ellos hablaron no fueron cosas cotidianas, no fueron cosas del día a día, no fueron situaciones políticas de la época. Ellos fueron los que nos enseñaron la poderosa palabra de Dios. Acuérdate de ellos. Recuérdalos. Como decía el hermano Luis Alberto: recuerdo mi primer pastor. Y esto implica que nos recordemos de esa enseñanza que fueron basadas en los fundamentos de la palabra. Y ese pasaje sigue diciendo: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y, yo tengo un grupo de amigos que nos criamos en la infancia en nuestra iglesia en Villa Altagracia, y tenemos la bendición que después de tantos años nos reunimos. Muchos de ellos viven en los Estados Unidos y a veces nos tenemos que reunir allá. Y a veces oyéndolo a ellos, la experiencia de ellos con sus pastores, posiblemente con algunos pastores que han tenido, no es similar a lo que nosotros podemos recibir. Y en cuanto a eso, nosotros tenemos que somos bendecidos. Y nosotros tenemos que darle la gracia a Dios. Considerad cuál haya sido su conducta.
Ese resultado se refiere a los efectos visibles de una vida dedicada a Dios, los frutos de su fe, su perseverancia y cómo su vida han reflejado un compromiso con Dios. Pero lo más, este pasaje termina como con un cherry que le puso a ese postre: imitad su fe. Mira, en esa situación difícil que tú estás pasando, imita la fe de ellos. En ese momento, lo que tú aprendiste, imítalo. Lo que te han enseñado, imítalo. Podemos imitar posiblemente la forma de vestir de los pastores, la forma elegante de cómo hablan, de cómo trazan la palabra o una enseñanza, pero lo más valioso, lo que está diciendo este pasaje, tu crecimiento, tu desarrollo va a depender también de que imitemos su fe. Una forma de cómo podemos tirar para adelante con nuestra familia, educándolo. Imitemos su fe. Y en ese capítulo 13 de Hebreo, en el versículo 17, continúa el escritor dando instrucciones a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, de cómo debemos ver el ministerio pastoral. Y dice el versículo 13, el versículo 17, en ese capítulo 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero en estos tiempos, en el cual yo creo que lo que se vende es la libertad. Y muchas naciones están fracasando por el exceso de libertad que se han dado, lo que los líderes han dado. Y vemos como hay muchas situaciones de desastres sociales. Pero aquí lo que dice este pasaje nos enseña que el éxito del ministerio pastoral, el éxito de los pastores, va a depender de cómo nosotros como miembros obedezcamos y nos sujetemos a ellos. Pero este pasaje también nos recuerda que ellos no están solamente para predicar, sino que están también para guiar, para cuidar de nuestro desarrollo espiritual. Al obedecer y respetar su autoridad, la iglesia permite al pastor que pueda realizar su labor y que la iglesia pueda crecer en paz. Y ese pasaje continúa diciendo, porque ellos velan por vuestras almas. Wow. Porque ellos velan por vuestras almas. Si yo no lo obedezco, entonces, en cierta forma me convierto hasta en un ingrato. Constantemente los pastores están en oración por cada uno de nosotros. Y es una tarea constante y retadora. Y en ocasiones, este pasaje, luchando por vuestras almas, hay situaciones espirituales que son difíciles. Hay miembros a veces que atravesamos situaciones espirituales difíciles. Y los pastores, una lucha con el mismo enemigo, porque el enemigo lo que quiere es ver una vida destruida. Y este pasaje, velando, es constantemente enseñando, orando, para proteger al rebaño en su vida espiritual. Pero, oiga, ¿por qué dice que debemos de obedecer? Primero, porque ellos velan por nosotros, pero también porque ellos darán cuenta al Señor, a Dios.
Oiga, qué compromiso. Como quienes han de dar cuenta. Hebreo subraya que la responsabilidad va más allá de asuntos terrenales. Ellos deben de responder por el estado espiritual de la congregación. Rendición de cuenta ante Dios es una seria y una gran responsabilidad. Y es un compromiso para nosotros orar por ellos, por esa responsabilidad que tienen. Y nosotros podríamos tratar y hablar sobre muchos elementos de ese ministerio pastoral. Y leyendo y buscando información, yo saqué dos de muchas encuestas que se hacen sobre el ministerio, y Luis Alberto dio una cifra que son muy reveladoras sobre muchas situaciones que están ocurriendo con los pastores, lo que ellos viven. Y hay dos elementos que yo voy a sacar de muchos que hay, que yo considero que son los más retadores en estos tiempos. Y el primer reto es el tiempo. Cada día es más la demanda que tienen los pastores, y el tiempo muchas veces no da, porque ellos también tienen muchas ocupaciones, o sea, ellos tienen también su familia, son padres, son esposos, son abuelos. Todos nosotros generalmente trabajamos y tenemos un horario de 8 a 5, algunos de 8 a 6, otros puede ser que desde la casa a lo mejor tenemos que hacer algo, responder algunos correos, alguna llamada. Pero en el caso de los pastores no están sujetados a ese horario. Y muchas veces tienen que sacrificar muchas veces situaciones de ellos o de la familia para poder ayudar a esa oveja. Pero con relación al tiempo es más demandante porque el mundo cambió después del COVID. Y la gran cantidad de situaciones y problemas emocionales y espirituales se han cuadruplicado posiblemente. Estaba leyendo unas encuestas que en los Estados Unidos, uno de cada 4 personas está padeciendo algún problema de depresión. Y muchas veces para conseguir una cita, he conocido algunos amistades en los Estados Unidos, te la ponen para 6 o 7 meses. Aquí mismo en el país ha habido una demanda desbordante para los profesionales que atienden en el área de salud. Y todo eso ha impactado en nuestras iglesias. Nuestros pastores han tenido que atender, y muchas veces nosotros eso no lo vemos porque nosotros estamos aquí, vemos el culto, pero nuestros pastores han tenido que atender muchas de esas situaciones en consejería, en ayuda. Y a veces el tiempo no da. Y el segundo elemento es posiblemente otro reto, la fatiga emocional, porque son muchas las cosas que ellos ven, de todo tipo. Y cómo pueden ellos manejarse, yo no sé cómo lo hacen, para que eso no le afecte a ellos. O que no afecte a su familia. Y estaba leyendo de una estadística que hay un porcentaje grande de pastores en los Estados Unidos, un 38%, que en algún momento
ha pensado en dejar el ministerio. Y es fruto de todas estas situaciones. Y cuando me llamaron para que, para tomar la predicación este día, a mi mente llegó vivencias de muchas situaciones en las cuales los pastores se tienen que enfrentar, pero que la iglesia muchas veces ni se entera. Y como testimonio yo le podría decir que hay situaciones, hay hermanos o hay personas que después de Dios, óigame bien, después de Dios posiblemente están vivos porque Dios utilizó a los pastores. Y en la mañana de hoy yo le pedí a dos hijos de pastores que nos den unos pequeños testimonios esta mañana de algunas de esas vivencias que ellos recuerden. Y la primera es Jael Hernández, y después va a estar nuestra hermana Nelson. Así que Jael por ahí. Dios es bueno. ¿Cuántas vivencias? Eso depende del cristal con que se mira, como dicen, ¿verdad? Nosotros somos 5 hijos y si le preguntaran a Albani, ya tiene sus vivencias. Hani, Franklin, Felito. Yo tengo las mías, pero es así como dice Juan Andrés. ¿Cuántas cosas uno tiene que ver en un hogar pastoral? Desde la parte hacer como ellos como si fueran, digo, de hecho la pastora es psicóloga, pero trabajar con gente con problemas de depresión fuerte a nivel de suicidio, tratar con hermanos que llegan a la iglesia con nada en el bolsillo económicamente, pero lo grande es que después que el Señor los bendice, a los 2 años están descarriados. Eso es parte, hermano, eso es parte del proceso. Pero una de las vivencias que a mí misma me ha impactado, es el poder transformador del Espíritu Santo a través de los pastores. ¿Cuánto cree que el Espíritu Santo puede cambiar una vida? El impacto más grande en su ministerio fue ese. Y quizás porque se dio en la ciudad donde yo nací, papi, ¿verdad? Que fue en Santiago. No le voy a decir el año, Esther, porque ya estoy mirando a Esther ahí. Fue en Santiago. Y cómo el Espíritu Santo puede transformar a una vida de las tantas y tantas y tantas vivencias que he tenido con ellos dos. Antes de decirle eso, de llamar a la casa a las 2:30 de la mañana, yo recuerdo que me llamaron un día una señora y yo tenía el teléfono en el cuarto para hacerle a ellos como la muralla, porque si no lo ponen loco. Las 2:30 son el teléfono, yo creo que se murió alguien, aló. Me dice, yo soy fulana, la prima de la hermana Miguel, la prima de la hermana Maribel. Digo yo, ¿y qué pasó? No, ¿usted es de la iglesia? No, pero yo soy prima de ella y mi prima es miembro de la iglesia y la pastora sabe que yo la iba a llamar a esta hora. Digo yo, ¿cómo? Bueno, pues usted habla con ella mañana. Llámela mañana. Eran de las poquitas cositas, pero lo que le voy a decir es lo siguiente. En la ciudad de Santiago, 3 hombres atracaron a un farmacéutico. No sé si tú recuerdas, Albani. Atracaron a ese farmacéutico y eso fue muy sonado. 2 de ellos, la policía lo agarró. Uno, como era más vivo, se fue a la Romana.
En la ciudad de La Romana, este hombre se convierte con el pastor Abba Carpio. El pastor Abba lo manda de nuevo allá a Santiago, donde eran ellos pastores y donde yo nací. Y vuelve a Santiago. Cuando este señor vuelve a Santiago, ustedes conocen, ¿verdad?, la manera de su pastor. ¿Qué ustedes creen que hizo el pastor? ¿Qué hizo? Así mismo, lo entregó a la policía. Usted se convirtió, pero usted debe cumplir con el hombre, con las leyes, con la normativa que rige el orden. Lo entregó a la policía, le pusieron su condena, ¿verdad, pastor? 5 años, 5 años de condena. Pero ahí en la cárcel, el pastor siempre iba todas las semanas allá a la cárcel y hacían un culto. Fue a tal grado que ese señor se bautizó, o sea, iba dando fruto. Después que se bautiza, ese hermano pasa a ser, ¿qué ustedes creen?, el pastor de la cárcel de los otros presos. Aleluya. El poder transformador del Espíritu Santo, Cristo lo hace. Atracaba. Y una de las anécdotas que papi siempre me cuenta con él es que un día fueron y cuando llegaron a dar el culto, ellos estaban todos, como que dice, atrincherados, con las cucharas bien afiladas, porque los presos hacen la cuchara como si fuera un cuchillo. ¿Y qué pasó hoy, hermano Andrés Veloz, es que él se llama? Hermano Andrés, ¿qué pasó? No, que nos querían quitar la celda, y esta es la celda grande donde damos los cultos, y de aquí no salimos. O nos matan a todos o nosotros matamos a los policías. Ese era el pastor, ese era el pastor. Aleluya. Ay, bendito el Señor. Pero el Señor estaba haciendo su obra en él. Y fue algo tan impactante, hermanos, que ya por su comportamiento le bajaron el tiempo que tenía en la cárcel. El pastor se tuvo que hacer cargo cuando le dieron la salida, su libertad. Tuvo que firmar un documento porque él decía que sí, que él había visto el cambio en el hermano Andrés Veloz. Él se enamoró de una hermana de la iglesia, la hermana Diana Malvani. Él vino aquí al Instituto Bíblico, estudió, se hizo pastor, se fue a Estados Unidos por los lados de Michigan, pastor de una iglesia allá también, pero antes de ir allá estaba en un Alcarrizo, de iglesia más aquí, como pastor. Y de aquí se fue a Estados Unidos por Michigan. También una iglesia grandísima, pastoreó. ¿Y qué podemos decir? Que Dios es bueno, que el poder transformador del Espíritu Santo es una realidad. Eso es lo que más me ha impactado a mí en el ministerio de ellos, cómo el Señor cambió esa vida y cómo esa vida fue también predicando y dando palabra a los demás. Sí, ahora está formando líderes. Él está retirado ya, está aquí en Santiago. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Vivencias, hermano. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bueno, yo tuve también el privilegio, porque para mí crecer en una casa de pastores fue un privilegio y fue una bendición, porque crecí viendo a mis padres hacer este trabajo con tanto gozo, con tanta gratitud, que bueno, la muestra está, verdad que me dediqué a lo mismo, pero no porque los vi a ellos, sino porque el Señor también me llamó. Y pensaba cuando me comentó el hermano Juan Andrés de tener unos minutitos para compartir una historia de muchísimas que podríamos contar, pero hay un caso, una historia en particular de un hermano. Mi padre, cuando llegó a pastorear a Santo Domingo, se encontró con este hermano, compañero de ministerio, que después de haber sido pastor, estaba en una mala situación. Se había apartado del ministerio, estaba
en una vida muy diferente, ¿verdad? La vida después de haber vivido la vida de un pastor. Había pasado estaba en una mala temporada de su vida, podríamos decir. Y bueno, ya estaba descartado como pastor, como ministro, ya estaba desechado, descartado, había caído en desgracia, como decimos. Y mi papá se encontró con él y le sorprendió, ¿verdad?, el estado en que lo encontró, y se dedicó a acompañarlo, a darle seguimiento, a darle calor, a orientarlo, a guiarlo de nuevo a la oración, a la búsqueda del Señor. Y recibió ese hermano el abrazo de que le dio el padre al hijo pródigo. Así recibió esa persona ese abrazo y pudo restaurarse, pudo encaminarse, pudo enderezar sus pasos. Y entonces mis padres lo apoyaron después de un tiempo. Cuando el hermano ya estuvo listo, lo apoyaron para levantar una obra, que era un riesgo porque esa persona ya, nadie apostaba por esa persona, nadie creía que podía de nuevo estar en el ministerio, pero con el apoyo, el cuidado, el seguimiento, ese hermano plantó ahí una iglesia que tiene ya debe tener más de 25 años, o sea que ya ha pasado tiempo suficiente para ver el fruto, el cambio y la permanencia. Y hay ahí una iglesia que ha crecido bastante, que se ha mantenido, y ahí está ese hermano junto con su familia, y tiene ahora una vida totalmente diferente. Su vida, la vida de sus hijos, la vida de su familia fue totalmente diferente gracias a que encontró a alguien que estuvo dispuesto a hacer ese trabajo pastoral. Y recuerdo también que cuando mi papá era director del Instituto Bíblico Central, uno escuchaba muchos comentarios de gente que decía: ese estudiante hay que botarlo, a ese hay que expulsarlo, ese no da para esto, ese no va a salir con esto, este no califica. Y mi papá siempre decía: eso decían también de mí, que yo no iba a dar para esto, que yo no servía para evangélico. Y si me hubiesen votado, qué tremendo pastor se hubiesen perdido, ¿verdad? Entonces, siempre, aún en contra de los pronósticos y en contra de mi papá, ahí apoyaba a esos muchachos y decía: vamos a darle una oportunidad, vamos a intentarlo, vamos a apoyarlo. Y mi papá decía: es la juventud, pero él va a madurar, él va a crecer. Y bueno, ahí cuántos testimonios en todo el país y fuera del país de jóvenes de esas promociones que estamos, porque mi esposo y yo somos parte también, que estamos sirviendo al Señor y dando fruto, porque nos tuvieron paciencia. Cuando los maestros iban molestos, cuando los pastores iban con quejas donde el director: ¿por qué esos muchachos? Porque mire, porque cómo es que van a ser pastores, y mire cómo. Y mi papá calmando y buscando la forma. Y gracias al Señor que hemos visto muchísimos resultados de ese trabajo pastoral. Ven, Juan Andrés, que todo un error, dale un micrófono. Hermano, una bendición. Y nosotros tenemos una responsabilidad, y nuestra responsabilidad es cada día en nuestras oraciones personales orar por los pastores. A veces uno lo encuentra que es muy redundante, pero es con los hechos que nosotros tenemos que hacerlo para que el Señor le dé cada día más sabiduría, la fuerza, la fortaleza, la visión, el discernimiento. Y también es mostrar cariño. Y queremos terminar esta mañana con uno de esos pasajes que leyó el hermano Luis Alberto en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 2 al 4. Es una recomendación
para nuevos pastores. Pero podríamos decir que después de los 63 años que mencionó de ministerio, los 45 años de ministerio aquí en el Calvario, dice este pasaje, versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Bueno, ellos la han apacentado. Han cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre lo que está en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pero me gusta esta última parte aquí. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona incorruptible de gloria. Nosotros podemos decir muchas cosas, nosotros podemos hablar, pero la mayor bendición, Pastor Félix, Pastora Francia, Pastor Edgar, Pastor Abel, cuando venga el príncipe, él le dará la corona. Podemos decir muchas palabras que son buenas, nos confortan, pero esa es incorruptible. Esa es incorruptible. Y yo quiero que los músicos vengan por aquí.